Hola, hola mi gente bella, soy Marisabel Houston, les saludo desde Atlanta y esto es La Clave Pop, el podcast en donde tú y yo conectamos a través de la música, como siempre con conversaciones íntimas con los artistas que están marcando la diferencia en la industria musical. En el episodio del día de hoy les presento a un joven cantautor mexicano, Alex Luna. Comenzamos. Hola, soy Marisabel Houston y estamos en La Clave Pop, el podcast en donde tú y yo conectamos a través de la música. Bueno, como ya lo escucharon al inicio, hoy me acompaña un talento joven, pero con una sensibilidad musical de alma vieja, de una alma que ya ha vivido muchísimo. Alex Luna llega con su álbum debut, Futuralgia, una producción que navega entre lo que fue, lo que pudo ser y lo que nunca será, esos futuros inciertos. Un disco que es más que canciones. Es un ejercicio de introspección, de muchísima nostalgia y de también un reencuentro consigo mismo. Alex me cuenta en este episodio sobre cómo una conversación con su abuelo transformó su manera de ver la vida, sobre sus inseguridades al inicio de su carrera, sobre cómo el lo-fi y la producción casera fueron parte esencial de su proceso creativo y además de lo que significa ser auténtico en un mundo lleno de expectativas externas. Antes de pasar a la conversación, recuerda que puedes escuchar La Clave Pop en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y YouTube. En todas las plataformas me encuentran como La Clave Pop, seguido de mi nombre Marisabel Houston. Si me estás escuchando en Spotify, corre, dame 5 estrellitas de recomendación. Si estás en Apple Podcast, también dame 5 estrellas y escribe una recomendación. Y si estás en YouTube, cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y asegúrate de darle like y obviamente seguirme en este canal de YouTube para que te lleguen las últimas entrevistas. Y si quieres seguirme también en redes sociales para más contenidos, entrevistas y clips exclusivos, estoy en Instagram, TikTok y Facebook como @MarisabelHouston y en X o Twitter como Houston Marisabel. Ahora sí, acompáñame a descubrir esta historia detrás de Futuralgia con Alex Luna. Bueno, Alex, es un placer finalmente hablar contigo después de haber escuchado pues, tu disco, conocer tu proyecto el año pasado, que llegué con Flores Amarillas, y de explorar los sentimientos que tú querías plasmar en Futuralgia, que ahí tienes, para la gente que nos escucha, tiene el cover de esa producción a sus espaldas. ¿Cómo estás, Alex? ¿Todo bien? Súper bien, muy contento de platicar. Sí, yo también feliz de hablar contigo. Bueno, cuéntame, ¿cómo te sientes que ya el disco está afuera, ya ha rodado por allí unos días? Imagino que sientes como que un peso de los hombros que se te desvaneció ya al soltar la producción. Sí, la verdad me siento súper emocionado y bien feliz. Es algo que llevaba trabajando un ratote y tallando y puliendo, y ya ahorita que esté afuera, la verdad me pone bien feliz, y también me dio mucho gusto el recibimiento, que aunque va poco tiempo desde que ha salido, Ujú, pero pues a la gente le está gustando mucho, ujú. y también me pone muy feliz eso, la verdad. ¿Cómo fue llegar a la temática que exploras en el disco? Porque hablas mucho de los casi algo, de esos futuros que no van a llegar a ser. Obviamente hablas mucho de las relaciones, de esa línea delgada entre el amor y la amistad. ¿Cómo fue llegar a ese concepto como tal que querías explorar en el disco? Pues yo creo que llegó de una forma muy natural. Era un momento en donde me sentía, había terminado una relación y me sentía como triste e idealizando mucho qué hubiera pasado si no hubiéramos terminado. Entonces siento que me regresaba esa idea de que veía algo, iba a un restaurante y decía, no, pero si estuviera aquí, ella, ¿qué se habría pedido? ¿Qué me habría pedido yo? ¿Cómo nos la habríamos pasado? Y entonces era como regresar ese sentimiento, y pues naturalmente al escribir me llevaba hacia allá. Y ya después fue como un trabajo un poco de introspección y darme cuenta de que, ok, esto que estoy sintiendo, esta es la palabra adecuada hacia eso que siento. Y ya como que dirigir la,
la estética y toda la visión hacia allá. Ujú. ¿Te costó abrirte, ser vulnerable para el disco o no? ¿O sientes que fue muy natural? Pues fíjate que siento que fue muy natural, siento que a través de la música me es muy fácil abrirme y, y es algo que tal vez fuera de la música no, no me es tan fácil y antes me era todavía más difícil y mediante la música como que todas esas voces externas y en mi cabeza se callan y puedo como que desahogarme y sacar lo que siento. Wow, que bueno, yo digo que interesante, pero le pasa a mucha gente. Son muchos los músicos con los que hablas en el día a día y pueden ser un poco más retraídos en cuanto a no se abren tanto, pero en el escenario o ya en música se crecen mucho. Alex, ¿cuál fue el primer tema que tú trabajaste de la producción? No de los que lanzaste como sencillos, sino que trabajaste y que te dio como el puntapié a que esto iba a ser un concepto y que iba a ser un disco. Eh, Híjole, qué buena pregunta. No recuerdo cuál habrá sido la primera canción que empecé a trabajar. Creo, creo que fue Quisiera del disco, fue Quisiera, que también fue la primera que salió del disco. Fue esa y también en sonido, no sé si fue, o sea, yo creo que fue con diferencia de menos de un mes, no sé cuál fue primero, pero Difícil de Querer también fue la que más tiempo tiene y esa siento que también marcó mucho la pauta en cuanto al sonido y no tanto al género de esa canción, sino a la forma de producción del álbum, que fue como, me gustó mucho esa canción y era una canción pues bastante experimental. Yo creo que es la más experimental del disco por el ritmo que está raro el snare en el tiempo en el que cae y, y como que atreverme a dejar esa canción en el disco fue como, ok, voy a hacer lo que quiero y voy a hacer lo que me gusta y voy a explorar y, y ya, o sea, y voy a poner como prioridad número uno la música y, y no pensar tanto en el resultado. ¿Y cuál es la última que produjiste para el disco? La más nueva fue Nostalgia. Ok. ¿Y sientes una diferencia o un abismo emocional entre la primera y la última? ¿Cómo tú describes todo ese proceso? Porque, claro, te ayuda, la música yo la veo como terapia también, ¿no? Y que te ayuda a sacar sentimientos y a evolucionar esos sentimientos. Tú cuando escuchas la producción, bueno, la has escuchado muchísimo, ¿no? Pero sí logras identificar esos cambios emocionales entre la primera y la última canción que produjiste. Sí, yo creo que los noto más entre canciones en medio, porque siento que Nostalgia, que fue la última, siento que ya tenía muy claro el sentimiento y o sea, lo que sentía y lo que era, y en esa canción como que siento que es donde más se aterriza todo el concepto Ujú. del disco. Y musicalmente también ya me sentía como con esa seguridad de experimentar y siento que lo pude hacer de una forma tan segura al momento de hacerlo, o sea, que no tenía ese miedo de, híjole, estaré experimentando mucho, sino era como esa emoción de, quiero meter un outro y quiero meter un solo y quiero hacer esto. Entonces, siento que hasta eso impactó en cómo quedó la canción. Ujú, ujú. Tú tienes en el disco, y es algo que, por lo que a mí me gustó mucho la producción, es que es muy diversa sonoramente, ¿no? Tienes, obviamente, pop, tienes regional mexicano también, tienes sonidos más lo-fi, más electrónicos. ¿Cuáles fueron esas influencias o qué es lo que tú estabas escuchando durante el proceso en que le dabas vida a Futuralgia y que te llevó a querer poner un sonido o un beat específico en una canción y experimentar de esa manera? Porque a mí me dice que estabas plenamente en un proceso de que te abrías, y no sé si fue así, abriste tus oídos a todo lo que podría estar sonando y le diste una oportunidad para llegar a cada una de las canciones, ¿no? Sí, sí, justo. Yo creo que es que desde siempre y hasta la fecha amo la música y más que cualquier género o que cualquier artista, la música en sí, lo que me hace sentir es lo que me gusta de la música. Entonces, durante mi infancia he tenido muchísimas influencias musicales diferentes. Por una parte, toda la música mexicana porque soy mexicano
y me gusta la música mexicana y donde nací en Morelia, es muy popular la música mexicana. Y tanto ese el lado súper mexicano, como luego mi papá, que le gusta mucho, por ejemplo, Pink Floyd, Joaquín Sabina, que también son dos súper diferentes y alternativos. A mí en lo personal me súper encanta Joji, el lo-fi, el hip hop. O sea, siento que me han gustado tantos géneros en diferentes etapas y constantemente estoy cambiando de géneros y escuchando diferentes y me traumo con un artista y luego con otro. Y entonces siento que todo eso, al momento que iba creando la música, iba impactando. Y también el hecho que al momento de estar haciendo el álbum, también estaba escribiendo para otros artistas. Entonces me tocaba luego escribir mucho, por ejemplo, regional, y siento que, por ejemplo, una canción que escribí para Becky G con Iván Cornejo, fue como ese parteaguas de que ya me encantaba el regional y luego ver a Iván Cornejo cómo hacía ese approach hacia el regional, me Ujú. encantó y me dio como esas ganas de, ok, quiero explorar y quiero ver, o sea, hasta dónde lo puedo yo estirar también y qué puedo dar de mí en este género que me gusta. Y que es parte de tus raíces también, por lo que dices de Morelia, que se escucha mucha música mexicana o con ritmos mexicanos. Entonces, considerando todas estas influencias, ¿cómo tú defines, por ejemplo, tu música, tu sonido para alguien que apenas está llegando a tu proyecto? No me gusta poner etiquetas de género porque los géneros son flexibles y pueden los artistas brincar de una cosa a otra, siempre y cuando se mantengan su esencia. Eso es lo lindo, ¿no? Pero ¿cómo tú definirías tu sonido para aquellas personas que te están descubriendo? Yo creo que lo definiría como un sonido auténtico, porque creo que mi sonido siempre va a estar evolucionando y desde que empecé a hacer música, antes de este disco, hasta Futuralgia, hasta en el futuro, yo creo que parte de mi esencia es el experimentar y experimento porque me gusta y porque lo voy disfrutando y porque sale de mí. Entonces, yo creo que así lo describiría. em, Tu abuelo, que siento que es una presencia omnipresente, valga la redundancia aquí porque me está mirando, aunque no sea el que está allí, sino una fotografía. Yo sé que una conversación con tu abuelo pues, fue la clave para este proyecto. ¿Cómo influyó? ¿Cuál es el consejo que te dio tu abuelo y cómo influyó eso que te dijo para todo el desarrollo de Futuralgia? Pues estaba platicando con mi abuelo y le conté más o menos un poco de cómo me sentía en ese momento, un poco perdido, un poco como presionado de hacia dónde tenía que llevar el proyecto y básicamente como muchas opiniones y personas diferentes intentando o diciéndome quién era yo cuando ni siquiera sentía que eso fuera yo. Y, y mi abuelo pues me dio como esa seguridad, de sé tú y solo tú vas a saber lo que eres y pues gran parte también de cómo encontrarte siento que es como en las cosas que te gustan y fue como ese ejercicio desde esa plática que tuve con él de ser lo más auténtico y guiarme por lo que a mí me gusta y lo que yo pienso. Fue como ese ejercicio de volver a como reconectar con mi esencia, conmigo, con las cosas que me gustan, con las partes que tal vez hasta tenía como rechazadas de mí, que después las ves más maduramente y también son una parte bonita de ti que te hacen tú. Entonces, siento que ese fue como el mensaje, englobado de lo que significó mi abuelo para este proyecto. Porque Bailando entre las estrellas lo veo como también ligado a tu abuelo, que esta creo que es la canción que cierra el disco, ¿no? Sí, justo fue por eso, siento que quise meter ese mensaje de mi abuelo al final del disco como para hacer como Un eh, statement, un quizás. statement, ajá, de lo que significó esa plática y de que este iba a ser mi sello y este soy yo y esto es lo que sigue para el futuro y lo que soy.
¿sabes? ¿Qué te diría el Alex de 6 7 años que quizás estaba empezando a explorar la música? Porque obviamente eso de reencontrarse quiere hablar o habla también de un camino de hacer las paces o de reconocer el niño interno que todos llevamos dentro, ¿no? De disfrutar las cosas que hacemos y de ser auténticos con nosotros mismos. ¿Qué diría, qué crees tú que pensaría el Alex de 6 7 años al ver que sacó su primera producción discográfica y que ha sido auténtico a todas sus influencias? Eh, no, me encantó cómo dijiste de encontrarte en tu niño interno, porque sí creo que es la clave para encontrar quién eres al final, porque de niño siento que eres lo más tú, lo más auténtico. Y pues yo creo que estaría orgulloso y estaría, y pues no sé, yo creo que es bien raro y bien bonito cómo la vida te va como que acomodando en el camino. Porque, por ejemplo, yo de niño y hasta la fecha, yo siento que en muchas cosas, ya no tanto, pero era muy inseguro. Y una de esas inseguridades era la música, que por más que me encantaba y la disfrutaba muchísimo, eh, yo era como muy pragmático y era como, no, yo quiero tener una buena vida y quiero ganar bien y no sé qué. Y me daba miedo dedicarme a la música. Y pues básicamente la vida y las personas que se me fueron alineando, mi familia también súper clave, me dieron como esa confianza y me mostraron ese camino de, de la música y de lo que desde niño amaba. Entonces siento que pues estaría muy orgulloso mi niño. Alex, ¿cuándo empezaste tú y ya para ir a esa parte de la niñez, tú te recuerdas las primeras canciones que tú escuchaste de ahí por influencia de tus padres y que te empezaron a gustar? ¿Hubo algún momento muy definitorio en tu niñez que te marcó ya para lo que es tu carrera? Eh, yo creo que sí, y fueron referencias bien inconscientes que hasta ahora más grande me doy cuenta. Por ejemplo, una de las primeras o sea, de la música que escuchaba así de súper de niño era Joaquín Sabina, porque me acuerdo que tenía como un MP3 de Spider-Man, eh, y ahí me acuerdo que mi playlist era casi puro Joaquín Sabina. Y me acuerdo mucho, no me acuerdo qué más había en esa playlist, pero me acuerdo que estaba Joaquín Sabina, una porque a mi papá le gustaba y dos porque me acuerdo que una vez le enseñé esas canciones a un primo y me dijo que no le gustaba nada. Y entonces por eso tengo muy marcado que Joaquín Sabina lo escuchaba de niño. Y también Pink Floyd le gustaba mucho a mi papá, fue de las primeras canciones que aprendí a tocar en guitarra. Ujú. Y también mi primera maestra de guitarra eh, se llama Eva y era maestra del conservatorio de Morelia. Entonces era así como muy bohemia, muy clásica. Y me acuerdo que me enseñó Eres de Café Tacuba y me encantaba Temazo. esa canción, me encantaba, sí. Y de ahí luego otras canciones también clásicas que la verdad no recuerdo sus nombres porque le estaban así como en francés o no sé, idiomas que no me lo sabía. Y, y yo creo que todo eso combinado. Pero es que tiene mucho que ver que digas Joaquina, Joaquín Sabina por el contenido de tu lírica y también que eres compositor para otros artistas. Entonces, sin quererlo, Sabina con esa riqueza del español que tiene y con las historias que cuenta en sus canciones, por ahí te trazó el camino, ¿no? Tú decías que la música era una de tus inseguridades, además de las típicas preocupaciones de un músico en cómo voy a vivir del arte. ¿Había algo más que a ti te preocupaba, tal vez tu voz o algo de inseguridad, pero con respecto a tu approach a la música o a que tú pensabas que quizás no tenías el talento para cantar, algo así? Yo creo que sí, había varias inseguridades. Una era eh, que no conocía, o sea, absolutamente a nadie involucrado en la música, de que, o sea, fuera de profesores que daban clases o Ujú. tocaban en lugares, no conocía nada de la industria, de la música, de quién me podría grabar o qué era una disquera. Entonces, eso era como, yo veía muy imposible de que no, pues, o sea,
¿cómo voy a entrar a todo ese mundo si no tengo ningún contacto y así? Y, y pues también que no tenía los recursos como para estudiar en universidades donde hubiera esos contactos, me explico, y donde pudiera estudiar producción musical. Entonces, yo creo que ese era uno de mis inseguridades y, y mi voz al principio fue también una inseguridad porque mi tirada no era cantar, que siento que va de lo mismo, que era muy inseguro de niño y era muy tímido y hasta la fecha siento que soy tímido y era como, o sea, me encanta la música, pero me gustaba estar detrás. Detrás. Ajá. Y amaba, o sea, y hasta la fecha me doy cuenta que sigo amando el proceso de hacer música. Hace una semana de que a un amigo le hicimos, o sea, le hice una sesión y yo era el productor de esa sesión y yo me puse en la movie de que yo era productor y era así de que quieres seguirle dando y él de que no, como tú quieras y yo de que no, güey, tú eres el artista de que yo, o sea, yo estoy y me la pasé demasiado bien esa sesión, o sea, desde antes de la sesión estaba emocionado. Entonces, como que sigo teniendo ese amor por estar en la música y también un poco detrás de la música, pero, pero sí, siento que era como eso, que era muy tímido y decía, no, pues yo como artista, No te veías. ¿Y en qué momento entonces hubo algo que te hizo switch y que te atreviste a, por ejemplo, sacar Báilame en el 2020? fue justamente que yo le mandé esa canción y otras a Das para Ajá. vendérselas como compositor. Que bueno, ahora ya sé que no se venden las canciones, pero en ese momento no sabía nada de splits ni nada. Y, y él me dijo de que, oye, me gusta mucho tu voz, deberías de sacarla tú, no sé qué, vamos a vernos y platicamos. Y ya nos vimos, platicamos, y de ahí fue como, ok, o sea, esta persona que tiene mucha más experiencia que yo está viendo algo en mí y me gustaba mucho hacer música, entonces fue como, ok, voy a sacar las canciones yo, también me gustaba cómo sonaba mi voz y como que de ahí se fue dando poco a poco, después en Te Marqué Pedo ya fue como Exacto. La como locura. ajá, y toda la exposición y decir, ok, esto es en serio, o sea, ser artista no es solo sacar canciones, también es cantar, es estar enfrente, es hablar, y fue como, pues ya ahí obviamente era crecer y, y pues como intentar dar el ancho del momento de lo que estaba pasando y de la poca experiencia que tenía. Y últimamente, y siento que con Futuralgia fue que realmente agarré ese gusto por ser artista, porque realmente puedes plasmar una idea, un sentimiento, una visión, y eso es algo, o sea, súper bonito, porque aparte de que te puedes expresar, siento que puedes llegar y dar un mensaje o hacer como un statement de algo. Y ayudar a personas a atravesar también lo que si se ven identificadas con tu música. Dices que la producción pues es un terreno muy, muy placentero para ti. Sé que este álbum se produjo entre estudio y también tu estudio casero en Cancún. ¿Cómo influyeron estos espacios tan distintos en la sonoridad del disco? Pues fíjate que yo creo que bien bonito, porque intenté darle, o sea, su lugar a cada espacio. Por ejemplo, en mi casa siento que está toda mi esencia y todo lo bedroom y lo indie o lo-fi que se podría sentir el disco, ya sea sonóricamente o como en sentimiento, y los estudios los utilicé para grabar instrumentos, que obviamente en mi casa no tengo, y algún día me los quiero comprar, pero, o sea, por ejemplo, los pianos de Flores Amarillas los grabamos en 50-20 en el estudio de Sony en México, que es un piano hermosísimo de millones de pesos de Agustín Lara, que Wow. o sea, esa calidad no la vas a poder encontrar con un sinte, ¿me explico? Y no solo la calidad, porque es el sentimiento que da un instrumento real, o sea, la, la, o sea, es inexplicable, pero realmente te da otro sentimiento el que algo, que la tecla esté pegando y que esté reverberando en el cuarto y la intención del artista y hasta como la energía en la que estás, por ejemplo, en 50-20 me encanta porque es una vibra, es mucha historia. Y siento que así fue como
como intenté usar los estudios, como lo que no podía tener en mi casa, grabarlo en los estudios, guitarras de que hermosas, cuando quería una guitarra hermosa, porque por ejemplo, Apapáchame la grabé con una guitarra de, yo creo que menos de $200, o sea, que ni siquiera es mía, es de Max, un amigo que me la prestó y ya me la quedé yo y ni siquiera se puede afinar, o sea, está desafinada la guitarra, pero era ese sonido que quería buscar. Entonces, me gustó como que combinar esas dos esencias. Las imperfecciones, ¿no? O sea, es que en las imperfecciones hay mucha magia y yo creo que no muchos músicos se permiten ser imperfectos musicalmente. Para ti, ¿por qué fue tan vital dejar que esas imperfecciones vivieran allí? Hay un disco que, por ejemplo, a mí me encanta, el Unplugged de Nirvana, el MTV Unplugged, que musicalmente, o sea, es una... Yo digo que es fantástico, pero tiene muchas imperfecciones y lo he escuchado a músicos diciendo. ¿Por qué tú dejaste que las imperfecciones se quedaran allí y fueran parte de la historia? Mm, yo creo que porque empecé produciendo lo-fi y siento que la esencia de lo-fi era tomar algo que ya existe, que está en muy mala calidad, o sea, yo sampleaba eh, grabaciones de que con el teléfono de alguien cantando y luego intentar como embellecerlos y siento que eso te enseña como a enfocarte en lo que puede llegar a ser algo y no en lo que es de raíz y muchas veces, o sea, esas imperfecciones es lo que le da como más sentimiento a una canción, ya sea que esté medio desafinada una parte, o esté un poco fuera de tiempo, o se distorsione tantito. Entonces, siento que, o sea, ahora que lo pienso, porque nunca lo había pensado, pero ahora que lo pienso, yo creo que fue gracias a Lo-Fi. Gracias a Lo-Fi. Tú decías algo con lo de los instrumentos y la intención del músico cuando toca, uno lo nota mucho en el piano, cuando es algo muy intenso, suena más fuerte, inclusive en la guitarra, lo escuchamos en todos los instrumentos, que ese sentimiento y la emocionalidad como que guía lo que es la interpretación del instrumento. Con la parte digital quizás no es tan posible. ¿Es posible poder plasmar sentimientos con sonidos digitales? Y aquí ya nos vamos muy técnicos, pero me encanta. Yo creo que sí, o sea, es que hay MIDIs que le puedes, o sea, que te leen o sea, se llama velocity en el FL, Ajá. como la intensidad con la que estás pegando la Ah, nota, ya. Ajá. pero No es lo mismo, ¿no? pues, ajá, o sea, igual dependiendo qué instrumento, porque siento que hay instrumentos que son más como para dar un ambiente o como una textura y es muy diferente, o sea, tal vez no va a importar tanto la intención. O sea, ahí lo que hago es, por ejemplo, grabarlo de que tocándolo para que no esté perfecto en tiempo. Ah, Entonces ya ahí tiene tantita vida, por así decirlo. ujú. Pero pues un piano, por ejemplo, un gran piano, pues es que no hay nada como, o sea, eso lo confirmé en el disco, no hay nada como microfonear un piano, escuchar literalmente cómo cae la tecla, o sea, cómo pega. Y aunque lo emule o sea, un plugin, pues Es que no es lo mismo, no es lo mismo. Es que todo, o sea, de cómo suena, hasta las respiraciones que puede tener un piano, o sea, es que es totalmente distinto. Y yo sé que la gente va a decir, Marisabel ya se puso, ya se dio un viaje con la música y está hablando cosas que no entendemos. Vamos a regresar a cosas que puede entender la gente. Quizás 11 canciones tiene esta producción y de las 11 canciones nada más dos son colaboraciones, Acuario con Mar Lucas y Loco Borracho con Mambala, que es la canción regional que tienes y que ya habías mencionado en la producción. ¿Cómo surgieron y por qué elegiste a estos dos artistas? Uno una española y otro un mexicano. eh, bueno, con Mar ya teníamos la idea de hacer algo, ya se había hablado la posibilidad de hacer algo, pero todavía no había llegado como una canción que fuera la canción, ¿sabes? Y siento que Acuario le quedaba perfecto a ella y no sé, o sea, desde el nombre, ella se llama Mar, Acuario, la canción Decimos el Mar, o sea, todo siento que era perfecto para ella. Y pues ella es una persona súper linda, es muy linda, es bien talentosa, su voz está bien bonita y siento que, no sé, como que todo salió muy natural y fluyó muy bonito. Y con Mambala, eh, es un artista, es de Cancún y con él llevo escribiendo. Imagínate, yo le producía a él antes de Te Marqué Pedo.
O sea, sus Ujú. primeras canciones yo le produje desde hace un buen y escribíamos juntos y me gusta mucho su forma de escribir. O sea, yo creo que es un compositor muy, muy chido y su voz también está muy chida. Es un artista, o sea, toda su persona siento que es pues, como que nació para ser artista. Y escribimos esta canción y, y no sé, me pareció muy chido que fuera con él, con quien originalmente la hicimos, que es de Cancún, que es una persona que estimo mucho fuera de todo el trabajo y la música. Y, y así salió la canción. O sea, yo te decía al inicio de la entrevista que yo conocí tu proyecto con Flores Amarillas. Ya habías obviamente lanzado canciones previo a esto, pero yo cuando leí el título yo dije, estará inspirado quizás en el concepto de las flores amarillas que se dan en Argentina, una fecha específica o inclusive en Floricienta que hay una canción de flores amarillas. ¿Cómo fue ese concepto de flores amarillas y de darte flores amarillas cuando te dé la gana a esa persona? ¿Cómo nació? Pues fíjate, la verdad es que fue porque las flores favoritas de mi ex eran los girasoles. Ah, ya. Entonces, ajá, como que al escribirla, pues, Queda mejor flores amarillas, claro. ajá. Y también luego, ajá, y luego ya como que se unió con lo de que un día todos regalan flores amarillas, entonces, pero sí, originalmente sí fue por eso. Ya para finalizar, Alex, yo te quería preguntar sobre ese acercamiento que tuvo Edgar Barrera contigo y que finalmente llegas a Border Kid. ¿Cómo se dio llegar a Edgar Barrera, además uno de los máximos ganadores de los Latin Grammys, una pluma también exquisita y un productor también excelente que yo creo que nos ha sonorizado a todos nosotros los latinos en los últimos 5 años quizás o más? ¿Qué sentiste cuando alguien de ese calibre se interesó por tu proyecto y que después te lleva a esa casa musical que él creó? Fue bien increíble. Yo a Edgar ya lo conocía y ya era su fan. Y yo creo que regresando un poquito a lo que me habías dicho hace un rato, hace cuenta que uno de mis miedos era que no conocía a nadie en la industria. Y tuve un desayuno con unos amigos y me contaron de la teoría de las 7 personas, creo. De las 6, de las 6. 666. Y me platicó de eso y me dijo de que no, es que te lo juro que eso es real porque a mí me pasó esto y no sé qué. Y de ahí como que se me abrió la mente y fue como, ok, voy a estar abierto a lo que pueda pasar. Y, o sea, pareció así como arte de magia, de que yo a Edgar ya lo seguía y lo seguía en Insta y luego un día me escribió por Insta, me mandó mensaje y vi el Tú nombre no lo podías creer. fake y lo abrí así de que en chinga y dije, no, sí es el real. Y ya empezamos a hablar y ya yo me hice así como sí, sí, ¿qué pasó? El serio. Pero yo estaba súper emocionado y, y ya fue que nos ofreció el remix con Cristian Nodal. Ujú. Y ya cuando trabajamos el remix fue que nos conocimos en persona, escribimos ahí y ya le gustó como, pues mi forma de escribir y como, pues no sé qué habrá visto en mí. Es que son muy parecidos. Él también es muy recatado, no recatado, no es esa palabra, como que tímido. Es muy tímido. Veo mucho de Edgar en ti también. Entonces son personalidades que se parecen mucho y además productor y compositor también. Hello. Que vio en ti, se vio él mismo, obviamente. Sí, de hecho sí, sí me dijo eso, que, Fíjate. que le recordaba. Y de ahí fue que pues ya seguimos escribiendo y pues ya como que nos caímos bien y me abrió las posibilidades para un buen de artistas, para escribirle a muchos artistas y pues para firmarme en Border Kid con Sony y pues súper feliz, la verdad. O sea, es un sueño poder aprenderle y tenerlo de guía es, es la neta bien chido. Y me cae muy bien y es muy buena persona. Sí, yo lo he entrevistado y siempre es de mis entrevistas favoritas por la calidad de conversación que uno siente que está hablando con un amigo. Alex, le acabas de dar una tremenda lección a los músicos nuevos o aspirantes a ser músicos de que todo se puede.
de que esa teoría de los 6 grados es verdadero y que aunque crees que no puedes llegarle a alguien, siempre es posible llegarle a esa persona. Es un placer haberte tenido aquí por primera vez en La Clave Pop. Te mando un abrazo, espero poder verte en vivo pronto defendiendo Futuralgia. Me encantó la producción y sé que la gente va a quedar enamorada de tu proyecto, de los temas, y estoy ansiosa por saber qué más viene para tu carrera. No, muchísimas gracias. Y me encantó la plática, me la pasé súper bien y estuvo bien padre las preguntas y todo. Esa es la idea. Gracias a ti, Alex. Te mando un abrazo y gracias a tu equipo. Bye bye. Y de esta manera cerramos este viaje por los futuros que no llegaron a pasar junto a Alex Luna. En esta conversación exploramos ese poder sanador de la música, la importancia de volver a tu esencia, de reconectarte con ese niño interno y cómo incluso las imperfecciones sonoras y personales pueden ser las que más nos conectan con otros. Futuralgia está disponible en todas las plataformas de streaming y te recomiendo escucharlo con pausa, con detenimiento, con mucha atención, porque es un disco que quizás lo vas a sentir más que escucharlo. Además, vas a disfrutar de todo ese paisaje sonoro que logró construir Alex Luna en este disco. Y antes de finalizar, recuerda que La Clave Pop está en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music y más. Si estás en Spotify o Apple Podcast, deja tus 5 estrellas de recomendación, y si estás en YouTube, suscríbete al canal, dale a la campanita, dale like también a este episodio para que así puedas recibir todas las entrevistas que semanalmente te traigo. Y si quieres seguir el detrás de cámaras de cada entrevista, recomendaciones, clips y hasta memes que comparto en stories en Instagram, pues sígueme en Instagram, en TikTok para clips del podcast, y en Facebook como @MarisabelHouston, y en X, antes Twitter, como @HoustonMarisabel. Gracias por estar semana a semana aquí, por escuchar, por compartir y por tus comentarios hermosos. Recibimos comentarios maravillosos después del episodio con Pablo Alborán, así que le mando un abrazo y un beso a toda la familia alboranista que siempre me reciben con los brazos abiertos, y estoy súper agradecida con ellas, con todos los chicos que también forman parte de esa familia de Pablo Alborán, los alboranistas de corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio de La Clave Pop, en donde siempre hay música con muchísima alma.